Dentro de los hábitos importantes que se deben tener en cuenta, pues está la higiene de sueño, que para mí es de las cosas más importantes en esta época, más que la alimentación, porque se están acostando muy tarde, viendo televisión o porque están pegados a un celular, hacen que se recuperan menos después de haber dormido. Entonces, dentro del sueño, en la noche, los niños crecen y se adaptan y crean memoria a largo plazo, igual que los adultos, pero ellos mucho más, tienen una mayor plasticidad a nivel neuronal en la noche porque la hormona de sueño se secreta entre las 2 y las 4 de la mañana, cuando los niños se acuestan después de las 11, 12 de la noche, la cantidad de adaptaciones son muchísimo menores. Entonces, tener en cuenta que los niños se deben estar acostando sobre las 7 de la noche, los preadolescentes se deben estar acostando a las 8 y los adolescentes a las 9 de la noche por tarde. Y estar durmiendo más o menos entre 9 a 11 horas en la noche. Entonces, tener en cuenta que la higiene de sueño es supremamente importante, evitar tener el celular cargado, dejar el celular cargando en la habitación. Eh, ¿por qué, ¿Por qué pongo esto? Porque las ondas de sueño se van a disminuir a medida, a medida que tengamos ondas electromagnéticas en la habitación. Entonces hay que tener muy en cuenta esto, dejar el celular cargando fuera de la habitación, evitar tener equipos como televisor dentro de la habitación de los jóvenes y que cuando vayan a dormir sea exclusivamente a dormir y evitar utilizar los equipos electrónicos una hora antes a irse a dormir. Estas son medidas supremamente importantes para adaptaciones a nivel muscular y adaptaciones a nivel de crecimiento y desarrollo. Dentro de los parámetros de alimentación, yo empiezo con la premisa que hay que aprender a comer bien. Estamos acostumbrados a dar suplementos, a hablar de qué cosas le puedo dar a mi hijo para que mejore su rendimiento, pero no estamos acostumbrados a enfocarnos en que tengan una alimentación integral y completa en sus casas. ¿Qué significa una alimentación integral y completa? Que supla todos los nutrientes, tanto micro como macronutrientes de su alimentación básica. Una alimentación adecuada para un deportista debería aportar la energía suficiente para entrenar, para rendir en las competencias y para rendir a nivel académico, que tengan una mejor recuperación entre los entrenamientos y las competencias, que logren mantener el peso y las condiciones físicas ideales y le potencie esto para que tenga mejores capacidades, que tengan beneficios en salud y promuevan un buen crecimiento y desarrollo, un fortalecimiento de los huesos, fortalecimiento a nivel del sistema inmunológico, prevenir lesiones por sobrecarga, trauma repetitivo y enfermedades asociadas. Cada vez que hacemos una actividad física se genera un microtrauma a nivel muscular, se rompen fibras musculares, se rompen fibras de los ligamentos y se tiene que recuperar esos músculos, esos tendones, esos ligamentos después de su práctica deportiva. Así no queramos, eso pasa, entonces hay que hacer todo el proceso de recuperación y la alimentación es importante, así como el sueño. Y tener alimentación regular, continua durante el día, donde el aporte sea adecuado sin llegar a excesos. Esto quiere decir que la cantidad de alimento o la porción de los alimentos tiene que ser adecuada para su peso y para su talla. Evitar hacer con ellos dietas específicas, especialmente en las adolescentes, por el riesgo de tener lesiones osteomusculares, especialmente fracturas por estrés, que son muy frecuentes en las atletas, o llegar a tener restricciones dietarias que puedan llevar a la anorexia o a la bulimia. Entonces, dentro del consumo, acá tengo como un plato ideal. No sé si se alcanza a ver bien. La alimentación tanto de los adultos como de los adolescentes y niños es muy parecida en proporción.
eso estamos hablando por lo menos de un almuerzo, pero en proporción debe ser muy parecida, lo único que cambia es la bebida y la cantidad de lácteos al día, pero el resto de alimentación es igual. Entonces debemos empezar por cómo nos estamos alimentando y si nos estamos alimentando de la forma adecuada. El aporte de micro y macronutrientes tiene que ser igual en el desayuno. En el desayuno hay que tener 4 grupos alimentarios: lácteo, fruta, carbohidrato y proteína. Hablamos de lácteo, cualquier producto que sea leche, queso, yogur. Esto aplica específicamente para los niños y para los adolescentes. En los adultos casi no utilizamos lácteos en el desayuno, a menos que sea queso. ¿Qué es una porción? Varía y va por kilogramo de peso según el niño. Más o menos va entre 80 a 150 mililitros de algún lácteo. Evitar que sean bebidas azucaradas o evitar que sea Milo, evitar que sea Chocolisto, evitar que sean bebidas que tengan añadiduras de azúcares. Entonces puede ser en té, puede ser en chocolate, puede ser chocolate negro o puede ser en café, dependiendo de la edad. Casi todos los adolescentes por encima de los 14 años se les recomienda tomar café en las mañanas sin azúcar añadida. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ya para los adultos se retira el lácteo y solamente se toma café tipo americano. La siguiente es la fruta. La porción de la fruta para cada niño es lo que le quepa en la mano cerrada. Esa es una porción de fruta, entonces puede ser un durazno para los adolescentes, pero por lo menos para un niño de 6 años termina siendo medio durazno. Entonces es exactamente lo que le quepa en la mano. La porción de carbohidrato también depende muchísimo de la edad. La idea es utilizar carbohidratos de granos enteros, tipo harina de maíz integral, en el caso de si se va a hacer una arepa, se puede utilizar pan de granos enteros. ¿Por qué se utilizan este tipo de granos enteros? Porque tienen un mayor aporte proteico, tienen menos aporte calórico y les aporta muchísimo más en su rendimiento deportivo si estamos en etapa de no competencia. Cuando están en etapa competitiva se utilizan carbohidratos simples, ¿sí? Harinas convencionales, cereales, granola, que son los que le permiten generar mucho más energía. Pero en este momento, en el resto, lo que no sea 2 semanas, una semana previa o 10 días previos a un campeonato, se utilizan granos enteros. Y por último sería la proteína y la porción de proteína en ellos, más o menos para los niños hasta los 8 años, termina siendo más o menos medio huevo, de los 8 hasta los 11, dependiendo de su desarrollo, termina siendo 1 y de ahí en adelante depende de su peso, que puede ser 1,5 a 2. Todo depende del gasto calórico que se esté generando. En esta época, todas las porciones se van a disminuir y ahorita voy a dar como unos diámetros de platos como para que los tengan en cuenta, pero tienen que, lo importante acá es saber que la cantidad de calorías que gastan en este momento es muchísimo menor, así que las porciones, la idea es que se puedan reducir, pero manteniendo todos los grupos nutricionales en el mismo momento. Entonces, como hablamos, el desayuno tenía lácteo, proteína, carbohidrato y fruta, que fueron los 4 grupos nutricionales que les nombré. Otro ejemplo para el carbohidrato serían waffles, pero tratar de evitar que tengan muchísimo dulce, ¿sí? Porque normalmente les llenan con mucho sirup o mermelada, entonces tratar de que sea más o menos un toque, mejor ponerles frutas encima que añadirles azúcar. A las 3 horas deberían volver a comer. El refrigerio tiene que ser mucho más pequeño al refrigerio que venían consumiendo antes. Normalmente en un refrigerio convencional se utilizan 3 a 4 grupos nutricionales, proteína, lácteo, fruta y verdura,
o fruta y proteína, pero en este momento la idea es buscar que sea una fruta con una proteína. ¿Qué puede ser? Puede ser un yogur griego con una manzana o con media manzana, dependiendo de la edad del niño. Podría ser atún con tomate y aguacate. Entonces, empezar y tratar de que la alimentación sea lo más natural posible. Si estuvieran en el colegio, sería más o menos un sándwich de atún, se les mete el carbohidrato con un yogur o con una porción de queso. Eso sería más o menos como el ahora y el antes con respecto a la alimentación. Entonces, en este momento, tratar de que sea una proteína con una fruta. El aguacate y el tomate son consideradas frutas a nivel nutricional, entonces por eso fue que los nombré ahí. Después sigue a las 3 horas el almuerzo. Entonces, como estoy hablando de 3 horas, sería que si a las 7 de la mañana desayunó, a las 10 de la mañana fue refrigerio y a las 12, a la 1 sería el almuerzo. Si se están levantando más tarde y empiezan su desayuno a las 9, entonces ya prácticamente ese sería como el refrigerio y no habría desayuno realmente. Hay que revisar cómo se dan cada 3 horas, porque si no, entonces estaría comiendo muchísimo más durante el día a una menor cantidad de tiempo entre una y la otra comida. Después seguimos con el almuerzo. Este es el ejemplo más clásico del almuerzo. Está dividido, como les digo, en 3 partes: frutas y verduras, granos enteros, proteína. Cuando hablamos de sopas, ¿sí? Hablamos de postres, hablamos de otro tipo de alimentos que van acompañados a la alimentación. Todo ese extra son calorías adicionales que uno les da a los jóvenes. Si estuvieran entrenando, podría ser que lo requirieran, dependiendo obviamente de la cantidad de horas de entrenamiento. En este momento, realmente los diámetros de los platos van a variar entre 15 centímetros, si estamos hablando de niños menores de 6 años, entre los 7 y los 10 años más o menos estamos hablando de 18 centímetros, si estamos hablando de adolescentes entre los 11 y los 15 años estamos hablando de 20 centímetros, y después de los 14 años va a depender exclusivamente del peso. Y ahí es mucho más difícil dar una recomendación específica, pero los diámetros de los atletas no pasan de los 23 centímetros de diámetro. Y sobre eso se cuadran las porciones. La porción de proteína, la idea es que esa proteína sea magra, evitar que tenga grasas, entonces tratar de coger cortes de carne y de pollo que sean lo más magro posible. Los pescados tienden a ser pues más magros, pero por lo menos hay que añadir 1 a 2 porciones a la semana de pescados grasos para que den el aporte de omega 3 y 6, como el salmón, como el atún. Dentro de los granos enteros preferimos utilizar arroz integral, pasta integral y quinoa, que son como los que son más fáciles de preparar, y evitar hacer como la tríada o el cuarteto de carbohidratos, que es yuca, papa, plátano y arroz. Entonces, que sea uno por cada grupo nutricional. Y la mitad del resto del plato puede ser solo verduras o frutas con verduras. En el caso de mezclar verduras, puede ser una crema de auyama con una ensalada, podría ser una torta de zanahoria con una ensalada, va a depender muchísimo, y la idea es que dentro de las frutas y dentro de las verduras hay que entender un poco el paladar de los niños y de los adolescentes. Las papilas gustativas se van adaptando y se van hipertrofiando a medida que crecemos. Entonces, muchos deben recordar que habían cosas o alimentos que no les gustaban en su niñez y ahora les gusta, y lo mismo, antes les gustaban cosas y ahora las sienten muy dulces o muy saladas. Este tipo de cosas pasa porque las papilas gustativas también se van adaptando, también se van modulando a todo lo que uno va comiendo. Entonces, cuando un niño diga que está amargo, hay que creerles, y que está ácido, hay que creerles, y con eso también hacer las modificaciones respectivas a la alimentación y evitar que las frutas y las verduras tengan una connotación negativa, que es lo que normalmente pasa.
Entonces, buscar preparaciones que vayan de la mano a sus gustos, que sean crunch o que sean como más crujientes, que son alimentos que los disfrutan muchísimo más, buscar vinagretas adecuadas para ellos y con eso pueden disfrutar de las frutas y las verduras de una mejor forma. Entonces es mucho más fácil que un niño se coma una torta de auyama a que se coma una poteca de auyama o una crema de auyama, que es mucho más fácil. Entonces también revisar dentro de los gustos e involucrarlos en la cocina para que cocinen con ustedes. Eso también ayuda a que ellos realmente puedan llegar a, obviamente, disfrutar mucho más los alimentos, porque cuando son preparados por ellos tienen un vínculo más emocional. Después sigue el refrigerio a las 11 de la tarde, dependiendo de a qué horas estén entrenando. La idea es poderlo cuadrar mínimo entre 1 hora y media a 2 horas antes del entrenamiento de la tarde. Entonces, no sé, si almorzaron a la 1, sería más o menos hacia las 4 de la tarde que estarían tomando su refrigerio. En ese refrigerio buscamos en esta época que puedan ser semillas de girasol, linaza, chía, prepararlas dejarlas en remojo mínimo 4 horas y se puede hacer un batido que puede ser leche con banano o con fresas y semillas de cualquier tipo sin azúcar añadida, y la idea es que esas semillas las mastiquen. Eso les da un aporte extra de omega que les ayuda en la regeneración muscular después de los entrenamientos. Y el plato de la cena es exactamente igual al del almuerzo. Lo único que cambia es que ese diámetro baja 2 centímetros. Entonces, si estaban en 20, termina siendo en 18. Si estaban en 18, termina siendo 16 y así sucesivamente. Entonces, esa es la única diferencia que hay del almuerzo con respecto a la cena. En algunas niñas hacemos modificaciones según el peso y el porcentaje de grasa que hay que revisar, por eso la recomendación tiene que ser un poco más individualizada. Entonces, en términos generales, esa alimentación está garantizando en lo que yo les dije, están garantizando todos los micro y macronutrientes, especialmente el omega, que es un punto supremamente importante, la vitamina D, porque muchos de los productos lácteos están fortalecidos con vitamina D, la recomendación de la exposición al sol, que ya les comenté, que son como los puntos más claves en la alimentación de los niños. Y el aporte proteico ya está intrínseco dentro de los alimentos que les recomendé. Cuando un niño empieza a alimentarse de esa forma, ya después su rendimiento de por sí va a mejorar. ¿Por qué? Porque el cuerpo se vuelve muchísimo más saludable, evitamos toda la hiperinsulinemia que producen los productos azucarados, el páncreas va a estar en una muy buena condición y la producción de energía va a estar muchísimo mayor y los depósitos de glucógeno van a ser de muy buena calidad. Con respecto a la hidratación, entonces, si se dan cuenta, dentro de la alimentación, yo no hablé de tomar jugos ni ningún tipo de bebidas, porque la hidratación tiene que ser manejada de una forma diferente. Normalmente cuando comemos, estamos frente a una pantalla, estamos viendo algún tipo de programa de televisión y eso hace que la concentración para que cuando estamos comiendo no sea enfocada en solamente comer. Entonces, cuando tenemos bebidas con nuestros alimentos, tragamos y no masticamos. Cuando estamos distraídos con televisión o con otro tipo de cosas, tragamos y no masticamos. Este tipo de procesos que se empiezan a quitar mientras nos alimentamos crean efectos y van creando efectos negativos en todos los sistemas gastrointestinales de nuestro cuerpo, incluidas las bacterias que tenemos en la flora intestinal, incluida en la absorción de los alimentos y a nivel también gástrico en la digestión de estos alimentos a nivel del estómago. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que nosotros tragamos sin masticar,
no estamos apoyándonos de todas las enzimas que tenemos en la boca. La digestión empieza con las enzimas que secretan nuestras glándulas parótidas y las glándulas salivales que ayudan a empezar a digerir los alimentos. Si no masticamos la cantidad de tiempo y tragamos, los alimentos llegan en muy grandes porciones al estómago. Entonces el estómago tiene que hacer doble trabajo y aumenta mucho más la secreción de ácido clorhídrico. Esto no se ve inmediato, pero más o menos a los 10-15 años estamos con gastritis, úlceras duodenales, estamos con colon irritable y estamos con un montón de patologías, pero no nos dimos cuenta que desde la niñez las veníamos trabajando y se venían fortaleciendo cada vez que comíamos de la forma errónea. Entonces, tratar de masticar las 20 a 25 veces antes de deglutir, no tragar, evitar atorarse cuando se come, no pasar los alimentos con bebidas. Al principio es difícil quitar las bebidas de los alimentos, entonces tratar de que servir la mitad del jugo de lo que normalmente se servía hasta que se pueda comer sin ningún tipo de bebida y en su caso tomar agua por ahí media hora después.